Pues el día de ayer logramos ya poder ver cómo incorporar JavaScript dentro de nuestros archivos HTML. Tres formas, ya sea con un atributo de evento en el nodo, en el contenido del HTML, también como un bloque script, también dentro del mismo documento, o como un script externo, extensión JS, ligado a través de la etiqueta script, pero con el atributo source. Y la única condición es de que si vamos a usar la etiqueta script, tiene que cerrarse. No se puede usar el modo autocerrado porque el browser lo ignora como tal. Entonces hay varios eventos, hay un ciclo de ejecución que tiene el browser y uno de los ciclos primordiales es el document loaded, on document loaded. Entonces, normalmente al DOM general que va dentro de document, add event listener me agrega una función o registro qué función se debe de ejecutar cuando se dispare este evento. Eso es lo que habíamos visto ayer, y ya vimos cómo trabajar. Ahora vamos a entrar prácticamente a analizar cómo funciona JavaScript. Levanten la mano, por favor, todos aquellos que ya hayan usado JavaScript anteriormente. Con toda honestidad, no es... Ok, tenemos algunos. Listo, gracias. Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación que se podría decir que es un superset bien liviano de C++, que nos evita, eh, no es tan orientado a objetos, sino que es orientado a funcionalidades, a funciones, y no tiene una gestión de tipos muy robusta, sino que permite que una variable pueda manejar cualquier tipo de valor. Ahora hay sus inferencias en runtime y hay sus problemitas que se pueden manejar y se pueden controlar, y es un lenguaje de programación muy completo. ¿Cuál es la diferencia entre la ejecución de código en JavaScript con el de C++ como tal? JavaScript lo que utiliza es una cola de llamadas. En C++ usted hace una ejecución y es secuencial, y eso se le llaman IO blockers, es decir, empieza con un procedimiento y hasta que termine ese procedimiento continúa con el siguiente. En el caso de JavaScript yo puedo hacer llamados y esos llamados no esperan a que se terminen, sino que simplemente son registrados en la cola de ejecución. Y posiblemente se termine de ejecutarse una función que se haya registrado posterior a una que todavía sigue y que fue registrada de forma previa en la cola de ejecución. Entonces eso lo hace un poquito más liviano hacia el CPU y utilizar el recurso al máximo. Entonces esa ventaja es lo que se ha llevado a que JavaScript se encuentre en todo el entorno, tanto en aplicaciones de backend como Node.js con Express, en aplicaciones de escritorios. En este caso hay diferentes herramientas como ¿qué sería? Como Electron. Por ejemplo, este Visual Studio Code, lo que es en sí es un browser que tiene encima un motor de Electron, y ese motor de Electron lo que ejecuta es JavaScript. O sea que nuestro IDE, en donde estamos trabajando, realmente es una página web. Entonces, nada más que está diseñado de forma tal para que se mire como que si fuera una aplicación de escritorio. Muy buena, por cierto. Entonces, vamos a empezar a leer las bases. Primero, aquí ya podemos ver cómo se declaran ciertas variables, las variables en sí en JavaScript. Vamos a ponerle aquí intro a taxis JavaScript. Ok, las variables son simples. La forma más antigua de declarar variables, ya no se recomienda usar esto, pero es usar var y el nombre de una variable. En JavaScript se recomienda utilizar la notación húngara cameo. Si ustedes se fijan, todos los métodos que ya hemos utilizado, add event listener, get element by ID, todo eso está basado en camel case. Entonces normalmente hacemos eso. Y como no es fuertemente tipeado, pues normalmente combinamos con un tipo húngaro. Entonces la nomenclatura para declarar variables y funciones y nombres, símbolos, se llama camello húngara. Entonces, ¿qué hacemos con el camello húngara? Definimos un prefijo para determinar el tipo de dato
Y después le podemos autoasignar el número o simplemente lo dejamos no definido. Solamente le ponemos un punto y coma, solo para definir la variable. Entonces, int edad ahorita está usando un camel case. El int me determina que es un entero y el edad, pues es la descripción de la variable. Diferente a, digamos, ok, str edad de string. O podemos poner y definimos algunos arreglos. Todas las expresiones en JavaScript terminan con punto y coma. Ahora, algo interesante es de que este var ya no se recomienda usar. Entonces existen dos alternativas. Let, que me permite declarar la variable y también permite de que esa variable yo la pueda modificar en un futuro. O const, que me permite asignar la variable, ese espacio en memoria, pero no me permite modificar el espacio en memoria en un futuro. Entonces, si es un objeto, me permite modificar los punteros de ese objeto, pero en sí el símbolo no es modificable. Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí en JavaScript. Esas son las tres formas de declarar variables. Luego existen lo que ya conocemos, operadores aritméticos, matemáticos, bueno, los aritméticos y los booleanos, los de comparación. Esos operadores en JavaScript son igualitos que en cualquier otro lenguaje. Simple, vamos a definir. Ok, declaramos tres variables simples. Ok, empezamos con los operadores aritméticos. ¿Qué podemos definir? Suma, pues podemos aquí cambiar. También resta, menos, simple, multiplicaciones, divisiones, módulos. ¿Quién me puede decir qué es el módulus? Ok, el módulo me devuelve sí, el modular me devuelve, o el módulus, me devuelve el residuo de una división. Entonces, por ejemplo, 10 entre 3 me va a devolver 1. ¿Por qué? Porque 10 entre 3 solo se puede dividir 3 y me sobra 1. Entonces, ese residuo 1 es el que me devuelve el módulus. De esa forma, yo puedo hacer ciertos tipos de comparaciones más comunes entre dos para determinar si un número es par o no. Entonces, si es 3, para determinar si un número es múltiplo de 3. Por lo mismo, porque solamente los múltiplos van a devolverme un residuo igual a 0. Entonces, para eso se usa el módulus. También tenemos las potencias, gorrito. Después tenemos operadores que más que todo son le llamamos técnicamente acumuladores o decrementores. Entonces le podemos decir que el resultado le vamos a sumar. Si no le doy un patrón adicional, un número, simplemente acumula 1. Igual que el menos menos decrementa o disminuye por 1. Puedo definirle el step. Entonces lo va a sumar, pero no, en este no. Es más igual 3. Al resultado, al valor anterior, se le suma el 3. Se decrementa 3. El valor lo podemos multiplicar.
por sí mismo o dividir. Ya, pero esto es específicamente ya es más distinto, es distinto cómo manejarlo. ¿Ok? Los aritméticos de operadores, podríamos decir, determinan comparaciones. Esto me devuelve verdadero o falso. ¿Ok? También nos permite los operadores. Oh, y eso nos resulta un booleano. Booleano A mayor que B, A menor que B. Y por último tenemos los operadores que son para determinar igualdades o no igualdades. Y los AND y el OR, que son operadores booleanos. Entonces, por ejemplo, ok, pero ahí hay que ver que este es un valor común. ¿Por qué? Hagamos el ejemplo. Si yo hago esa comparación, asumamos lo siguiente. Y ver el código que tengo comentado. Ustedes hacen esa comparación. A es un numérico, B es una cadena de texto. Ahí ustedes me dicen, ¿y cuál va a ser verdadero o falso? En el chat me establecen A verdadero, B falso, por favor. Uy, como que no tengo nadie en clase. A verdadero, B falso. Ok, listo. Y todos los me escribieron B que era falso, están incorrectos. Ok, A va a ser igual a B en este caso. ¿Por qué? Vamos a confirmarlo para que lo puedan ver. Para que vean por qué sucede esa cosa así rara. Vamos a... Voy a abrir index. Ajá. Es correcto. Entonces, aquí lo que estoy abriendo es una consola de la misma página en la que estamos. Ok, en esa consola de los DevTools del browser es una consola de JavaScript. Ahí puedo escribir código para ejecutarlo y para hacer ciertas pruebas. Entonces vamos a establecer let a 1. Ah, ya lo tenía ahí. A es igual a 1 y B es igual a 1. Ok, si ustedes observan, A es un numérico y B de un solo me lo está poniendo como texto. Entonces voy a hacer la comparación A igual a B. Si ustedes observan, me devuelva true. ¿Por qué? Al no ser fuertemente tipeado y con el curso compilado, comentado, perdón, la doble igualdad me trata de igualar el valor como tal. Entonces, el 1 numérico y el 1 en representación de texto por valor es el mismo, es un 1. ¿Ok? Ahora, si yo quiero una igualdad profunda que me determine que sean igual tanto en tipo como en valor, yo necesito usar la triple igualdad y ahí sí es diferente. ¿Por qué? Porque desde un principio no es el mismo tipo de datos y al no ser el mismo tipo de datos ya no son iguales.
Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí. Entonces ahí tenemos una triple igualdad. La triple igualdad, lo vamos a acá, y ese es compara tipo y valor. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, ninguna. Entonces vamos con las estructuras. JavaScript también maneja las mismas estructuras y van a ver de que son exactamente iguales que las estructuras que ya hemos venido aprendiendo en cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos estructuras de control, que son las condicionantes y los ciclos. Entonces, condicionantes. Tenemos el más sencillo. If establecemos una expresión y entre llaves establecemos todas las expresiones a ejecutar. Puede quedar solita o podemos tener una contraparte else que me determina expresiones. No. Ok, si es verdadero o es falso, esa es la estructura que tenemos con las condicionantes. Ahora, hay unas condicionales especiales donde a veces yo tengo que hacer una acción dependiendo del resultado y puede no ser un resultado binario. Entonces yo puedo tener un else if nuevamente, sí, directamente, y hacer una segunda comparación y después terminar con un tercero. Ok, una estructura sumamente simple, sencilla. Estas son las condicionantes tradicionales que nosotros sabemos trabajar. También tenemos un switch que dependiendo del valor, vamos a ponerle aquí let option. Entonces aquí definimos cases en donde definimos qué vamos a hacer cuando sea un valor. Lo establecemos con un punto y con dos puntos y hacemos las expresiones. Le establecemos un break. Switch break. Y siempre tenemos, o no siempre, pero hay un fallback para todo. Case default, o solamente, perdón, le ponemos default puntos. Y estas son las expresiones que caen directamente. Y no encuentra ninguna de las anteriores. Entonces, esta es una forma más estructurada para ordenar todos los escenarios en donde tenemos una variable con diferentes opciones y que cada opción determina cómo hacerlo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos clarito cuáles son las expresiones que se van a utilizar. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, yo tengo una pregunta ahora. ¿Quién me puede decir o escribir en el chat cómo se llama aquella condición que solo se establece una línea de código? Específicamente cuando son excluyentes las acciones o las expresiones. ¿Nadie? Ok, vamos a hacer un ejemplo y me van a decir, voy a hacer la expresión ahorita, la condicionante, la estructura, y ustedes me determinan qué tipo de condicionante es esta.
Ok, esa es una condicionante especial. Es excluyente, o sea, la condición determina o verdadero o falso. Y están las opciones posibles a asignar, a devolver. A este tipo de condicionantes, ¿cómo se les conoce? A ver, solo tengo un chat. No, no es un if. Ajá. ¿Cómo? La validación lo hace aquí. Correcto, correcto. Pero este condicional, esta estructura tiene un nombre. Y no solamente en JavaScript. Esta estructura se usa en varios lenguajes de programación. A esto se le llama condicionante ternario. Una condición ternaria. ¿Ok? Ese es equivalente a hacer lo siguiente. Por la forma de estructurarla. O sea, son tres opciones, tres elementos. La condición, la opción verdadera y la opción eh, falsa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí definimos la variable. Esto es igualita a int a, creo que es 60, else. Entonces, si ustedes se fijan, una condición ternaria me puede reducir 6 líneas de código a una sola. ¿Cuál es la más fácil de leer? ¿La línea 87 o de la línea 90 a la 96? A la 95. La 87. Ok, por eso es bien útil. Por eso se los enseño para que lo tengan ahí. Por eso stack de conocimiento. Recuerden, todas estas estructuras de control no son propias de JavaScript. Estas ustedes las van a encontrar en cualquier lenguaje de programación, la mayoría. Solamente en Python no existe la opción del switch. ¿Ok? Pero sí existe condiciones ternarias, sí existen los else, el if, eh, y los mismos operadores prácticamente. Y ahí la mayoría son todos igualitos. Ahora vamos a ver, estas son las condicionantes, ahora las estructuras de control de tipo ciclos. JavaScript es bien bonito con los arreglos, con los aciclos es simple, son arreglos ordinales, o sea, solo tenemos listas. Y los que otros conocemos como diccionarios, en JavaScript le conocemos como objetos JavaScript o Java Objects, que se pueden serializar a documento de texto llamado JSON. Eso lo vamos a ver. En los ciclos tenemos varios elementos. Tengo, sí, estamos bien. Vamos a empezar con uno, el más simple, el más sencillo. Defino, declaro una variable, cuál es su valor inicial, determino cuál es la condición a expresar o evaluarse y determino después cómo va a ser la modificación de la variable de control. Y es la variable de control, lo inicializamos en cero. La expresión de control del ciclo me determina que i debe de ser menor a 10 para que siga iterando. Y la expresión que me modifica del controlador, la variable de control, y más me dice de que va a ir aumentando de uno en uno hasta que llegue a i ser mayor que 10. ¿Cuántas veces va a iterar este ciclo? A ver,
Escríbame en el chat, 9 o 10. 9. Los demás no van a participar. ¿Sí? Ujú. Correcto, entonces iteraría 10 veces, no 9. La variable de control va a terminar en 9, definitivamente. 9 y el próximo iteración ya es 10, ya no entra dentro del ciclo. La ejecución de este argumento para modificar la variable de control se ejecuta al final de cada ciclo. Entonces, si empezamos con 0 inicializado en 0, va a ejecutar el ciclo y hasta después va a hacer la actualización a 1 para el siguiente ciclo. Entonces, en efecto, de 0 hasta 10 con menor que, va a iterar 10 veces porque el 0 incluye como iteración. Entonces va a iterar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como le hizo el compañero. Entonces, los que pusieron 10 están en lo correcto, los que pusieron 9, no. Itera 10 veces. Esa fue la pregunta. Itera 10 veces. Ahora, la variable de control llegaría hasta 9. Lo podemos comprobar. 0, 1, 2, 3, 4, 9. ¿Cuántos números hay ahí? 9 o 10. 10 números, 10 iteraciones. ¿Listo? Cuando me dijo 9, me dijo la última variable de control que va a entrar dentro del ciclo. La pregunta es cuántas iteraciones daba ese ciclo. Ok, hago esa pregunta porque no tienen ni idea de la cantidad de veces que me fallan esa pregunta en el examen y en la prueba. Es impresionante. Ok, de ahí tenemos los otros sabores de ciclos bonitos que hay en todo el lenguaje de programación. Defino una variable de control. La inicializamos. Damos el ciclo while. Tenemos la expresión que controla. Tenemos las expresiones y queda bajo nuestro control determinar la expresión que va a actualizar la variable de control. Ok, y viene una pregunta. ¿Cuántas iteraciones va a realizar ese ciclo? De 5 en 5 sería 100 dividido entre 5 no es 50. Los que me pusieron 20 es correcto, solo va a ejecutarse 20 veces. Empieza con el 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ahí ya llevamos 10. Bueno, 11. 11, en 50 llevamos 11. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Ahí llevamos 20 iteraciones ya. Y el siguiente es 100, entonces ya no entra el ciclo.
Y en la variable de control, la última variable de control que entra a la aplicación va a ser 95. Ok, entonces ahora vamos con otra. Y hay un do. Y después del do tenemos cuál va a ser la expresión. Vamos a ver cuántas iteraciones creen que va a haber ahí. Perfecto, la mayoría lo tienen correcto. Va a haber una iteración únicamente. Lo bonito de esa estructura del ciclo del do es generalmente porque se va a ejecutar una vez por lo menos. Generalmente cuando estamos trabajando en sistemas empotrados o microcontroladores o aplicaciones IoT, ese do while es la ejecución del ciclo primario más utilizado porque es el que nos permite ejecutar ciertas tareas iniciales por lo menos una vez. Y si falla, lo volvemos a realizar, sino que continúe la ejecución. Pero por lo menos la ejecución dentro del do sabemos que se va a ejecutar una sola vez, al menos. ¿Ok? Luego de eso, con estos ciclos, tenemos otros ciclos más nativos, pero ya con unos objetos especiales. El arreglo es un objeto especial de JavaScript que tiene ciertos métodos que nos ayuda a iterar sin necesidad de saber cuál es el principio o el final de los índices establecidos. Eso nos vuelve un ciclo más dinámico. Por ejemplo, en este caso, declaremos un arreglo. Para declarar un arreglo, sintaxis bien simple, solo abrimos los corchetes, establecemos los valores dentro. ¿Ok? Y para poder iterar por ese arreglo de números, podemos hacer, hay una función llamada for each. Y estos métodos en sí no es que entro a un ciclo, sino que yo le mando una función. Vamos a hacerla con funciones tradicionales, function, y dentro de él hacemos las expresiones. Donde current element va a contener cada valor que se está iterando dentro del arreglo. ¿Ok? Después nos vamos a adentrar un poquito más. Hay un map, hay un reducer, hay un find, hay un filter para los arreglos que son extremadamente bonitos. Pero para eso tenemos que empezar a entender muchos conceptos adicionales. Con esto nosotros tenemos ya la sintaxis básica necesaria mínima para poder realizar cualquier operación dentro de JavaScript. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, hago yo las preguntas. Ok, el silencio habla por sí solo.
Ok, el punto toral, el pilar de JavaScript, la estructura, y en esta no es una control, sino que la estructura más utilizada en JavaScript y que la vamos a encontrar en todos lados por la naturaleza en cómo se ejecuta JavaScript. JavaScript podemos decir que es un lenguaje que es funcional. Cuando es funcional, nosotros definimos funciones que van a ejecutarse y se pasan esas funciones para que sean los que se ejecuten cuando otra función termine de ejecutar. Hay todo un montón de opinionated results, es decir, hay un montón de aplicaciones y de interpretaciones e implementaciones que son opinadas, es decir, cada quien lo quiere hacer como lo desea hacer, no hay ningún problema con tal función. Pero para eso necesitamos entender cómo se declara una función. La declaración de función tradicional estándar es con la palabra function, un nombre que determina qué va a realizar la función, y entre paréntesis definimos cuáles son los parámetros o variables de entrada que va a recibir esa función. En este caso, A, B, por decirlo. Y los encerramos todas las expresiones que van a ejecutar entre A y B. Y esa función, normalmente las funciones retornan algún valor. En este caso, este return retorna la suma de A más B. Y esa es una función simple, una función pura. Se refiere a funciones puras, aquellas funciones que reciben un valor y devuelven el valor. Y cuantas veces se mande a llamar, esa no va a cambiar en ningún momento. ¿Ok? Ahora, hay otra forma para poder definir variables. Esto se introdujo en la nueva versión de JavaScript. Bueno, se introdujo en la ES 2015, hace ya 9 años, ya va a cumplir una década. Y se declara, en este caso definimos una constante, nombre, y en este caso la declaramos como algo conocido como funciones de flecha gorda. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Si ustedes observan en la parte superior, tengo la palabra function. En este caso ya se disminuye eso. Y en el segundo lo que estoy definiendo es una variable y a esa variable le estoy asignando una función. Esa función, si ustedes observan, no tiene la palabra function y lo que tiene es un igual mayor que. A ese se le conoce como una flecha gorda. En inglés son fat arrow functions. Lo pueden buscar. ¿Qué diferencia tiene esto? En el caso de las funciones normales, agarran el contexto del elemento que lo ha llamado y ese contexto lo ponen en la variable this. Mientras que en los fat arrows, el this agarra el contexto del entorno en el que se declaró. Eso es muy importante cuando trabajemos con el DOM. Ya van a ver por qué, específicamente cuando trabajemos con botones. Entonces, pero eso le podemos decir la diferencia. Actualmente se recomienda siempre utilizar funciones de flecha gorda. ¿Capich? ¿Preguntas? Ok. La estructura tradicional de las funciones de la 129 a la 131, el contexto es del elemento que lo manda a llamar. ¿Ok? Entonces, si el botón A manda a ejecutar la función getSumOfNumbers, el contexto del this va a ser el botón. Mientras que si yo declaro esta función getDifferenceOfNumbers dentro de una clase, luego vamos a ver eso de las clases, y lo asocio a un evento del botón B, cuando yo le clic al botón B, el contexto de la función, por ser una función fat arrow o una función de flecha gorda, va a ser el de la clase, no el del botón. Entonces tiene sus aplicaciones, eso hay que entenderlo, lo vamos a entender cuando ya lo pongamos en práctica, pero esa es una de las mayores diferencias entre las dos formas de declarar una función en JavaScript. Le respondo a su pregunta o a su duda.
Listo, pues. Entonces, esto es, por así decirlo, un resumen, un super crash course. No deberían tener problemas con todas esas estructuras porque han venido viendo en todos los lenguajes de programación que han visto. Si vieron Java, prácticamente lo mismo. Si vieron PHP, todavía no, hasta el próximo periodo, si Dios quiere. ¿Cuántos periodos? Si lo vieron en C Sharp, es exactamente las mismas estructuras que hay. ¿Ok? Entonces, este es como un resumen, un intro a la sintaxis. Con esto terminamos el día de hoy. Mañana vamos a desglosar bien el manejo del DOM y vamos a acceder a poder trabajar. En este caso hay tres habilidades que hay que desarrollarlas bien. Uno, poder extraer elementos del DOM. Y dos, manipular el contenido del DOM. Y eso vamos a ir aprendiendo ya mañana y pasado mañana. Entonces, espero